Hoy día persiste el dominio de esa potencia del siglo XIX, entrando ya al siglo XX, tenía una dominación importante, como Francia ya tenía colonias muy importantes en Asia, en otros países, en Asia en sentido general, en el Asia Menor, en el Asia Mayor, en el Asia Meridional, en el Asia del Sudeste, en fin, tenían todos esos países que hemos mencionado. La mayoría fueron colonias de los países europeos porque eran los miembros, países de la potencia de Occidente que había experimentado la revolución industrial que ya se había generado a partir de finales del siglo XIX y que ellos eran los que tenían el empoderamiento del conocimiento para esas industrias, ponerla a producir de manera masiva y de forma tal que pudieran llevar todos esos productos por todo el mundo. Ellos sí podían hacerlo y lo siguen haciendo. Y por eso es la lucha que hoy libran ellos, de trasfondo, detrás del telón, contra los países que han logrado un avance insólito, extraordinario, con unas ambiciones insospechables de que cambie las relaciones que se dan entre los pueblos del mundo, donde una de las potencias más grandes hoy día del mundo plantea como filosofía, fruto de la ideología que representan, sobre todo el Partido Comunista Chino, que conduce por el camino del desarrollo, del progreso y del bienestar colectivo en China, mantienen un eslogan diferente a de volver a ser grande, porque si China se empodera de ese eslogan, quizás tenga razón, porque el imperio más grande que ha dado la humanidad fue el imperio chino en el siglo XII, y por su forma cultural, por la influencia cultural de esos pueblos, por los conocimientos que tenían, hacían acciones que jamás Occidente va a entender como aislarse. Pues China dejó de negociar con todo el mundo, se aisló y claro, fue sustituida por otras naciones para representar a esas naciones y ser los dueños, amos y señores de todo lo que ellos se antojaban. De ahí surgieron imperios como el español, el francés, el inglés. Bueno, y ya para principios del siglo XX, Europa tenía un control muy grande sobre una gran parte del continente asiático. Ya habían invadido a China, ya habían adueñado de la India, de Malasia, de los países del sudeste asiático, del Asia meridional, del Asia oriental. Tenían un dominio absoluto, por lo que cada día se fortalecía su imperio. Y luego de las ambiciones entre ellos, los occidentales, son países europeos, los blanquitos que han vivido matándose toda su vida y que tienen una cultura de que si no soy yo, que se muera todo el mundo, que es lo que está pasando hoy con respecto a Rusia. Y por eso le mencioné 5 o 6 veces de que la guerra supuestamente mundial que estalló en el 1939 duró 6 años, mundial. Ya la de Rusia lleva casi 4 años contra Ucrania. Es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania aparentemente lleva casi 4 años. ¿Cómo es eso? Un país tan pequeño como Ucrania, que tenga Rusia que durar más de 1 año para anexársela como tal. No, hay algo raro ahí. Y lo que pasa es que toda Europa occidental es la que dirige y ha provocado esa guerra junto a Estados Unidos. Como siempre, asusan, provocan el conflicto, se integran al conflicto porque ellos saben cómo es que lo van a resolver, y generalmente a bombazo, a crímenes horrendos como el de Yugoslavia. Tiraron bombas que no existían todavía en la faz de la tierra, para que tengan una idea de los grandes bombardeos que
que ejecutaron contra Yugoslavia para dividirla en pedacitos. Las bocas se le hace agua a los europeos y norteamericanos de creerse que Yugoslavia o que Rusia es Yugoslavia. Son unos locos porque han perdido el norte de vista, que no lo ven en ningún lado, lo ven. Que Rusia es la primera potencia militar en el orden nuclear que hay en nación alguna sobre el planeta Tierra. ¿Y cómo ustedes piensan que van a dividir un país como este? No es que no tuvieran la oportunidad, la tuvieron, pero la perdieron, porque son unos locos viejos. Hacen la cosa y después la abandonan. La destruyen y luego la dejan destruida. Así es como han hecho en todos los lugares del mundo. No nos hagamos ilusión de que Estados Unidos va a venir aquí, que viene el secretario de Estado de Estados Unidos. Ellos han venido, aquí estuvo Pompeo, estuvo Marco Rubio, ¿y qué trajeron? Nada, el conflicto ha seguido más caliente en Haití, que es un punto neurálgico geopolítico hoy día. Es decir, que ya las potencias del mundo están involucradas en ese conflicto. Porque en la ONU cada vez que discuten el problema, que vamos a invadir Haití, Rusia y China se oponen, no pueden invadir. Porque hay 5 países que son los que deciden qué hacer y qué no hacer en el mundo entero. Eso tiene que cambiar, por Dios.